Este tema del que voy a tratar el día de hoy es un tema obviamente que está muy de moda, no solo en el aspecto de la salud gastrointestinal, pero a nivel de la salud global. Y me dio mucho gusto escuchar las preguntas y la discusión acerca de la microbiota desde las preguntas de la audiencia con los presentadores anteriores. Tengo 3 objetivos para esta plática. El primero es comentarles un poco acerca de la microbiota en el contexto global de salud y enfermedad. El segundo punto es hablar de la microbiota en la enfermedad celíaca. Y finalmente les voy a platicar una anécdota que es más bien una crónica de un fracaso que no lo fue en nuestro programa de microbiota en la Clínica Mayo, a la cual decidí llamarle una estrella en el universo. El microbioma se puede ver como una epidemia en investigación en este momento. Es microbioma con M de moda. Pueden encontrar información sobre el microbioma o la microbiota en revistas científicas, en revistas no científicas. Todo el mundo habla del microbioma y una de las razones por las que esto sucedió en parte es el gran impulso que se le dio a la investigación de microbioma a través del proyecto del microbioma humano, que fue patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Fueron $200 millones por un periodo de 5 años para tratar de definir el microbioma de los humanos, no solo en el tracto gastrointestinal, sino en otros sitios anatómicos. Y pueden ver ustedes aquí en esta gráfica de incidencia del número de publicaciones científicas en PubMed, como empezando en el 2006, que fue cuando el programa de microbioma humano se empezó a desarrollar, hay un gran incremento en el número de publicaciones científicas en relación al microbioma. Y esto sigue creciendo. Hay 2 definiciones que son importantes para esta plática. La primera es hacer una distinción entre lo que es microbiota y lo que es microbioma. Microbiota es un censo de la comunidad de microbios en un sitio, generalmente es un sitio anatómico en el cuerpo humano. Y microbioma es el total del contenido genético en la microbiota. Y esto implica el potencial metabólico de estos microbios y también funcional. Los seres humanos hemos cambiado a lo largo de los años, somos la especie que domina el planeta. Sin embargo, desde el punto de vista genético somos relativamente simples, somos incapaces de superar a una planta de trigo en número de genes. Pueden ver aquí que los seres humanos tenemos 20,000 genes, una planta de trigo tiene aproximadamente 334,000 genes, y si hablamos de funcionalidad y activación de los genes, la planta de trigo tiene muchos más genes que se activan e inactivan que los seres humanos. Entonces, ¿por qué el cuerpo humano es mucho más complejo y difícil de entender que una planta de trigo? Y la razón es nuestro otro genoma. Tenemos como especie 20,000 genes y aproximadamente 10 trillones de células. Pero dentro de nosotros existen más de 100 especies que son los microbios y junto con estos microbios nuestra composición genética se eleva a más de 20 millones y si pueden ver ustedes en esta diapositiva tenemos más células de microbioma que células humanas en una gran cantidad que oscila alrededor de 100 trillones de células relacionadas con el microbioma. La composición microbiana es diferente en sitios anatómicos del cuerpo humano y esto ha sido posible de identificarse a través del proyecto del microbioma humano del que ya les platiqué al inicio. La distribución de las bacterias son diferentes en la boca, como en la piel, en los intestinos, en la vagina y en las vías respiratorias. Y la razón de estas diferencias es que el microbioma juega un papel fundamental en la función de todos los órganos del cuerpo humano y en el metabolismo que es esencial para la vida del ser humano. Sin embargo, desde el punto de vista numérico, el tracto gastrointestinal es el más abundante y el que tiene mayor diversidad dentro de todos los sitios anatómicos en los que se ha estudiado la microbiota. Y si consideramos a la boca como la parte inicial del sistema gastrointestinal, podemos ver
que entre la cavidad oral y el tracto gastrointestinal tenemos prácticamente más del 50% de la totalidad de la microbiota. Todo esto ha sido posible de entender y de empezar a estudiar gracias a que nos movimos de utilizar métodos de cultivo y de identificación bacteriana que eran útiles desde el punto de vista clínico a métodos que son más útiles desde el punto de vista de investigación, en el cual podemos utilizar marcadores genéticos como esta unidad que es 16S-rRNA, que se conserva en las bacterias y nos permite de una manera genética agrupar los grupos de bacterias en comunidades y poder saber y comparar los grupos de bacterias en diferentes sitios anatómicos. Y esto que parece muy complejo, simplemente es utilizar áreas que conocemos que se conservan en las bacterias, pero que son diferentes entre los diferentes tipos de bacterias, amplificar esas áreas genéticas, generalmente es esta área específica que es B4, y después, mediante estudios genéticos y el manejo de estas grandes bases de datos, poder identificar el tipo de bacteria de la que estamos hablando. Y con este abordaje podemos saber cuál es la abundancia relativa, construir árboles filogenéticos, saber específicamente cuáles son las relaciones de las bacterias en los diferentes sitios anatómicos, y no solo dentro de una muestra que puede ser, que se conoce como diversidad alfa, que es cuántas bacterias están presentes en una muestra, pero también podemos comparar entre diferentes muestras de diferentes pacientes, que es la diversidad beta, cuántas de estas bacterias, grupos de bacterias o bacterias específicas se comparten, y poder de esa manera definir si el microbioma es diferente entre diferentes grupos de enfermos con patologías que pueden variar desde el tracto gastrointestinal hasta otros órganos. Pero no solo podemos saber ahora cuáles son las bacterias que están presentes en los sitios anatómicos. Hemos progresado aún más y podemos saber cuáles son las vías metabólicas que esta interacción entre las bacterias están afectando y cómo afectan la salud y la enfermedad. Entonces, y para eso podemos utilizar muestras de los seres humanos de los diferentes sitios anatómicos, podemos utilizar modelos preclínicos como pueden ser ratones humanizados, y les voy a mostrar algunos de los ejemplos de lo que hemos hecho nosotros. Y no solo saber exactamente qué bacterias están presentes ahí, sino cuál es el producto de los genes de estas bacterias, qué es la metagenómica, cómo se expresan estos genes en diferentes condiciones de salud y enfermedad, que es la metatranscriptómica, saber cuál es el producto de esta expresión genética, que es la metaproteinómica, y también saber cuál es el producto final en cuanto a la función de estas proteínas, de los genes que se activan e inactivan en diferentes procesos de salud y enfermedad, que es la metabolómica. Y a lo que nos lleva es a comprender, y probablemente este sea el mensaje más importante que les quiero transmitir, es que no hay bacterias buenas y bacterias malas, o microbios buenos y microbios malos. Hay microbios tanto buenos como malos dependiendo del contexto clínico. La mayor parte de las funciones de la microbiota aún no las conocemos, pero sabemos que sin lugar a duda nos ayudan en el manejo de los nutrientes y la energía. Algunos de los productos bacterianos nos pueden servir para prevención de cáncer. Es muy claro y se ha conocido por mucho tiempo que una microbiota intestinal sana nos previene enfermedades, como ya escuchamos en las pláticas anteriores, como la infección por Clostridium difficile, y también en relación con la enfermedad celíaca, sabemos que diferentes alteraciones en la microbiota intestinal nos pueden favorecer un ambiente más proinflamatorio que antiinflamatorio, y tal vez modular de esa manera la aparición de enfermedades inmunológicas. Se ha estudiado mucho la microbiota intestinal como un posible mecanismo para el desarrollo de enfermedades gastrointestinales, pero ahora se ha ido mucho más allá.
y sabemos que la microbiota intestinal es fundamental, por ejemplo, para la respuesta inmunológica en la infección por influenza. La disbiosis o la alteración de la microbiota intestinal nos puede incrementar nuestro riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas como problemas de la tiroides, está implicado en la patofisiología del hígado graso, y les voy a mostrar dos ejemplos en los que nosotros pudimos contribuir cómo la microbiota intestinal se relaciona con la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, al menos en modelos animales. El doctor Uscanga ya mencionó la enfermedad celíaca como un problema de enteropatía crónica mediada inmunológicamente en personas genéticamente predispuestas que comen gluten. Y la característica de la enfermedad celíaca desde el punto de vista histológico es la atrofia intestinal con inflamación e hiperplasia de criptas. Todo esto es reversible cuando los pacientes son diagnosticados y siguen una dieta sin gluten. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay más enfermos celíacos? Sabemos que la población general, aproximadamente el 97% de la población general consume gluten en cantidades suficientes para precipitar la enfermedad, y entre el 30 y el 45% de la población general tiene los genes de susceptibilidad para enfermedad celíaca, y sin embargo, solo el 1% de la población padece la enfermedad. Para entender o contestar esta pregunta, que es una pregunta muy compleja, se han tratado de estudiar factores que pudieran desencadenar a la enfermedad en individuos susceptibles. Sabemos que los genes de susceptibilidad, el HLA, DQ2 y DQ8, y la ingestión de gluten son necesarios para poder desarrollar la enfermedad, pero hay otros factores que contribuyen para que una persona de estar sana y tener un intestino normal desarrolle la enfermedad celíaca. Y dentro de estos se ha estudiado varios factores que están relacionados con el microbioma o que tienen alguna relación con la microbiota, como puede ser la presencia de infecciones en la infancia, el uso de antibióticos en la infancia, que predispone a un mayor riesgo de enfermedad celíaca, el uso de la cesárea en lugar del parto vaginal, que es un factor de riesgo también. Y voy a utilizar este último porque es muy obvio que las personas que nacen por cesárea tienen una microbiota intestinal diferente a los que nacen por parto vaginal, como un ejemplo para poder explicar estos factores desencadenantes como factores indispensables para el desarrollo de la enfermedad. No existe ninguna duda que el riesgo de la enfermedad celíaca se incrementa en aquellos bebés que nacen por cesárea electiva. Este estudio, que es un estudio sueco, mostró un riesgo de enfermedad celíaca aproximadamente un 15% más elevado en aquellos que tenían un nacimiento por cesárea electiva que en aquellos que tenían un nacimiento por vía vaginal. Y se ha intentado explicar esto por la alteración en la microbiota intestinal entre estos niños que nacen por cesárea y aquellos que nacen por vía vaginal. Tenemos que este podría ser un factor de riesgo para la prevalencia de la enfermedad en nuestro país. Se recomienda que la cesárea médicamente necesaria es aproximadamente entre el 10 y el 15%, según la Organización Mundial de la Salud, y en México la única estadística que hay nos pone en aproximadamente el 45%, y los mismos autores reconocen que este puede ser una estimación a la baja de lo que es la realidad. ¿Qué es lo que pasa con el nacimiento por cesárea? No hay ninguna duda que cuando los niños nacen por cesárea, la microbiota intestinal es diferente a la de los niños que nacen por vía vaginal. Y en este estudio en particular se demuestra y se confirma este hallazgo, pero ellos van más allá y utilizan lo que ellos llaman transferencia microbiana después del nacimiento. Y esto lo que se incuba en la vagina de la madre una gasa que después de que el niño nace, a la hora de que nace, se le frota la cara, las axilas y los genitales, y con esta intervención se puede ver en las gráficas que ustedes ven a su derecha cómo hay una restauración de la microbiota que es más comparable con la microbiota por un nacimiento vaginal.
y se ha demostrado que esta microbiota, mediante la transferencia microbiana, se mantiene a lo largo de los primeros 2 años de vida, que es generalmente el tiempo cuando un bebé adquiere la microbiota que va a tener de adulto. Obviamente estos son estudios muy recientes y todavía no se ha probado si esto va a disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes o otras enfermedades como la enfermedad celíaca en estos bebés en los que se hace transferencia microbiana al nacimiento. En cuanto a la enfermedad celíaca, desde hace mucho tiempo se han identificado bacterias en el intestino delgado que pueden ser diferentes a las bacterias que se encuentran en el intestino delgado de las personas sanas, no afectadas por la enfermedad celíaca. Este es uno de los primeros estudios en los cuales se demostró la presencia de bacilos adheridos a la mucosa intestinal en enfermos celíacos mediante el uso de microscopía electrónica. En ese momento, 2004, no se tenían las opciones de investigación para saber qué tipo de bacteria era la que se encontraba ahí en el duodeno, entonces ahí se quedó. Es una imagen muy sorprendente cómo se pueden ver las bacterias adheridas ahí, pero no se llegó en la mucosa duodenal, pero no se pudo saber más. ¿Qué hacen esas bacterias ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Y cuál es el problema con esas bacterias? Después, con la disponibilidad de la tipificación genética de la microbiota, hemos podido encontrar que algunos grupos de microorganismos se encuentran disminuidos o se encuentran en una mayor abundancia en enfermos celíacos. Y en estos estudios se muestra cómo el lactobacilo en heces está disminuido, el Bifidobacterium longum en las biopsias duodenales y en heces se encuentra disminuido, y los Bacteroides en las biopsias duodenales se encuentran alterados. Pero esto otra vez nos da como una información muy general de que hay algunas alteraciones en la microbiota en el enfermo celíaco, pero no nos dice mucho de cómo podemos utilizar esto para explicarnos las preguntas que no hemos podido contestar en cuanto a la patofisiología de la enfermedad celíaca. Y es muy probable que no exista un solo microbioma que defina la enfermedad celíaca, sino que el microbioma de la enfermedad celíaca o la microbiota sea diferente dependiendo de la presentación clínica o la evolución clínica del enfermo después de seguir una dieta sin gluten. Este estudio es un estudio muy importante que se hizo en Finlandia, en el cual se comparó enfermos celíacos tratados con una dieta sin gluten, con o sin síntomas persistentes, en los cuales se buscaron todas las posibles explicaciones para estos síntomas y no había ninguna explicación por qué unos tenían síntomas persistentes y otros no tenían síntomas. Y en este estudio en particular se estudió la microbiota y se encuentra cómo hay una diferencia en el tipo de bacterias que hay en el intestino de estos enfermos, con una disminución de firmicutes en aquellos que tienen síntomas persistentes, una mayor cantidad de proteobacterias y una disminución de bacterioditis en estos enfermos con síntomas persistentes tratados con una dieta libre de gluten. Sin embargo, aquí se presenta nuevamente estas diferencias en cuanto al tipo de bacterias, pero no se presenta ninguna explicación funcional o de cuál es el mecanismo por el cual estos bacterias pueden influir en la persistencia de síntomas. Y este es un estudio muy reciente, es un estudio muy elegante que hicieron en Canadá, en el cual se muestra por primera vez en la enfermedad celíaca cómo hay una interacción entre el huésped, el gluten, el intestino y la presencia o ausencia de bacterias. Para esto utilizaron un modelo animal que es el C57BL6. Básicamente este es un modelo en ratón en el cual nace sin ninguna bacteria, sin ningún tipo de bacteria en el intestino. Entonces nos puede servir para saber si utilizamos una bacteria u otra, cuáles son las alteraciones que podemos ver en el intestino de estos ratones. Y en este estudio lo que se demostró es que cuando estos ratones se expusieron a Pseudomonas aeruginosa, los péptidos de gluten que se les dio de comer a los ratones, la Pseudomonas tenía una elastasa, entonces los partía y los hacía más pequeños, y estos péptidos más pequeños eran mucho más fáciles de que entraran del lumen
hacia el área de la lámina propia, donde sucede toda la reacción inflamatoria que el doctor Uscanga ya nos explicó, con la activación del sistema inmunológico, la producción de citocinas y la destrucción del epitelio intestinal. Entonces, la exposición de estos ratones a Pseudomonas aeruginosa hacía los péptidos de gluten más inmunogénicos. Sin embargo, cuando estos mismos ratones se les daba el gluten, se les exponía a Pseudomonas aeruginosa, pero también al lactobacilo, la Pseudomonas aeruginosa otra vez rompía los péptidos de gluten, los hacía inmunogénicos, pero el lactobacilo los rompía más y de manera tal que quedaban en forma de aminoácidos que se absorbían a través del epitelio intestinal hacia la sangre y se utilizaban para el metabolismo de los aminoácidos sin producir ningún efecto inflamatorio, atrofia intestinal o daño en la mucosa de estos ratones. Yo pienso que es un estudio en el que ya se ha avanzado mucho más en el estudio de la microbiota a nivel de modelo animal, porque ya nos muestra cómo interacciona una bacteria con el gluten, cómo otra bacteria puede prevenir el desarrollo de la enfermedad y nos da más idea de qué es lo que está pasando en realidad con estas alteraciones de la microbiota en los enfermos celíacos. Y ahora paso a la anécdota. Pensarán ustedes, ¿qué tiene que ver el universo con la microbiota y con un fracaso? Sí, simplemente que la única situación en el planeta que se puede comparar con el número de estrellas es el número de genes y de células que tenemos en nuestro organismo, que son parte del microbioma. Este es el número de estrellas que conocemos en la Vía Láctea y este es el número de bacterias que tenemos en células bacterianas que tenemos en nuestro organismo. Pero bueno, a nosotros no nos interesa qué pasa en otros mundos, nos interesa qué pasa con el Sol, porque es la estrella que a nosotros nos permite vivir, y de esa manera nosotros pudimos identificar entre todos este mundo de estrellas una bacteria que en el duodeno de nuestros enfermos, que definitivamente se encontraba de manera consistente en los enfermos, no se encontraba tanto en los sanos, y decidimos estudiar esta bacteria que se llama Prevotella sticola, para saber si en nuestro modelo animal de enfermedad celíaca podíamos inducir el daño a nivel del epitelio intestinal, algo que semejara la enfermedad celíaca, y entonces decir que una bacteria en el intestino que se encuentra en los enfermos podría producir daño intestinal en el modelo animal. El fracaso fue que no hubo ningún cambio en la histología intestinal. Les dimos la bacteria, la Prevotella sticola, al modelo en ratón de enfermedad celíaca, y el intestino de los ratones permaneció siendo el mismo. No había atrofia, no había inflamación, no encontramos ningún cambio. Entonces, cuando yo presenté estos resultados en nuestro grupo de investigación junto con otros inmunólogos, yo lo presenté como un fracaso. Entonces dije, no hubo ningún cambio en la histología intestinal. Encontramos que esta bacteria en el suero de los ratones altera un poco las citocinas proinflamatorias, pero desafortunadamente no encontramos ninguna de estas citocinas que tuviera algo que ver con la patogénesis de la enfermedad celíaca. Estábamos muy entusiasmados que quizás íbamos a encontrar una elevación de la interleucina 15, que es la citocina clave en la patogénesis de la enfermedad celíaca, porque es la que activa los linfocitos intraepiteliales, destruye la mucosa intestinal y es la citocina básica, pero no encontramos nada de eso. Entonces estaba yo presentando estos datos con mi cara muy triste porque no encontramos nada, y esto fue algo muy caro, y empecé a escuchar un murmullo al fondo del salón. Entonces yo dije, pues seguramente al menos están despiertos, y terminé mi presentación, di mis conclusiones, como que no había un cambio en la histología intestinal, no podíamos explicarnos qué pasaba en la enfermedad celíaca con esta bacteria, y empiezo a ver muchas manos levantadas. Entonces yo dije, oye, esto está un poco raro. Entonces me empezaron a preguntar que por qué no intentábamos este mismo ejercicio en modelos
de animales diferentes que no fuera enfermedad celíaca. Específicamente, una inmunóloga que trabaja con artritis reumatoide estaba muy entusiasmada porque ella vio en este cambio en las citocinas proinflamatorias que podrían tener un efecto en la modulación de la artritis reumatoide. Entonces, eso hicimos, colaboramos en este estudio en el cual ustedes pueden ver, es un modelo humanizado de artritis reumatoide en el que una vez que estos ratones se les expone a colágeno, todos ellos desarrollan artritis reumatoide después de varias semanas de la inmunización con el colágeno. Y lo que es muy importante aquí es que si ustedes le administran a este ratón la Prevotella sticola antes de inmunizarlo, esta bacteria previene por completo el desarrollo de la artritis reumatoide. Si ustedes inmunizan al ratón y luego le dan la bacteria, también disminuye la frecuencia o incidencia de artritis reumatoide en el ratón, de tal manera que pudimos demostrar que esta bacteria, cuando se le administraba a este ratón modelo de artritis reumatoide, prevenía el desarrollo de la enfermedad, lo cual es un gran hallazgo. Y no solo eso, decidimos aplicar el mismo concepto, pero ahora en un modelo de animal que es un modelo para esclerosis múltiple. Y aquí lo que en este modelo lo que hicimos fue darle la bacteria, darle un placebo que era prácticamente agua, y pueden ver ustedes cómo en todos estos ratones, como era de esperarse, algunos días después de la inmunización, que se paralizaban y morían por el desarrollo de la esclerosis múltiple. Cuando les administramos la bacteria, aquí lo pueden ver ustedes, cómo hay una supresión de la respuesta inmunológica y previene el desarrollo de la esclerosis múltiple en este modelo de ratón. Y cuando utilizamos otro tipo de bacterias no vimos ningún efecto. Entonces es un efecto específico relacionado a esta Prevotella sticola. Y si ven en la gráfica que yo les menciono, que les acabo de poner a su lado izquierdo, a su lado derecho, pueden ver que la gran mayoría de los ratones, que eran 10 ratones, no desarrollaron ningún tipo de alteración relacionada a la esclerosis múltiple. Entonces este proyecto que empezó como un fracaso terminó siendo un éxito, pero no a nivel de la enfermedad celíaca, pero de otras enfermedades asociadas, y se los muestro para tratar de conectar la importancia de la microbiota intestinal no solo como un fenómeno para enfermedades gastrointestinales, pero un fenómeno más sistémico para enfermedades autoinmunes en el ser humano. Nuevamente, destacar que no hay bacterias buenas y bacterias malas, depende de la situación clínica y del contexto. En algunas situaciones de disbiosis, en el que hay un incremento proinflamatorio, nos puede conducir a una enfermedad, y uno de los ejemplos típicos es la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también el tener una disbiosis, que haya una disminución en la actividad un incremento en la actividad antiinflamatoria de las bacterias, nos puede proteger de ciertas enfermedades, como los modelos animales que ya les mencioné de artritis reumatoide y de esclerosis múltiple. Como mensajes para llevarse a casa, el microbioma es esencial para la salud. La disbiosis, que es el cambio en el microbioma, se ha asociado con diversas enfermedades, incluyendo la enfermedad celíaca, pero yo diría que puede también ser un factor protector para otras enfermedades, dándonos a entender la complejidad de la relación entre el huésped, la dieta y las bacterias que modulan este microbioma. Y termino con esta foto. Nos hemos dedicado mucho a mejorar nuestra higiene. Estoy totalmente de acuerdo con alguien que mencionó que los seres humanos, el doctor Bosques mencionó que los seres humanos en el siglo XX son diferentes a los del siglo XXI, y probablemente, ciertamente nos previene de algunas enfermedades, pero también nos va a exponer a otros riesgos. Gracias por su atención.